Bueno, en esta ocasión, la mujer de la que vamos a hablar rompe el esquema de una narrativa basada en los roles de hombre y mujer en la sociedad. A lo largo de las historias que hemos estudiado, hay un patrón que se repite. Dios ve el corazón de las personas. Él no ve el color azul o color rosa. Él no ve el blanco, el café, el negro. Dios ve y sigue viendo el corazón de cada una de nosotras. Y lo que vamos a ver en esta historia es otra alianza bendita, como la que vimos en el caso de Ruth, Noemí y Boaz, ¿se acuerdan? Esa fue una alianza bendita, ellos tres juntos llevando adelante el plan de Dios. Vimos a Boaz como Goel de Noemí y de Ruth. Decíamos que en los tiempos bíblicos el Goel era un pariente con la función de rescatar a otro pariente de alguna situación de peligro. El Goel prefigura la tarea de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Vimos a Ruth, una mujer de la tribu equivocada, y que sin embargo por su amor a Noemí, la suegra, Dios la rescata a través de Boaz y se convierte en la abuela del rey David, cuya corona le pertenece a Jesucristo. Noemí es beneficiada aparentemente, pero entre líneas leemos que ella le inculcó a Ruth, que era tierra fértil, a ese amor por Dios, por sus leyes, además de animarla a proceder de acuerdo con esas leyes. Esa fue una alianza bendita. Y nos encanta esa historia. Y las palabras de Ruth a su suegra se siguen repitiendo incluso en las bodas, cuando le dice, a donde vayas iré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una alianza bendita. Ahora vamos a ver otra historia y vamos a escuchar palabras similares en contextos diferentes. Básicamente escucharemos, si vas, voy yo, si no vas, yo no voy. La alianza bendita de esta historia ocurre entre Débora, Barak y Jael. Y empecemos. Encontramos la historia de Débora en el libro de los jueces. Este libro, como saben las que saben, se encuentra después del libro de Josué. Y Josué es el líder que encabeza la entrada del pueblo a la tierra prometida. Recuerden que Moisés hizo enojar a Dios y no le permitió a la tierra prometida, no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan por qué? Bueno, pues eso es un asunto para investigar, sobre todo para los que tienen tiempo ahí donde están guardaditas, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? El caso es que Josué es nombrado comandante supremo y entran por Jericó. ¿Recuerdan a Rahab? ¿Se acuerdan? Es la mujer que tenía su prostíbulo a la entrada de la muralla y por esa misma razón era de las primeras en enterarse de las noticias. Escuchó hablar de un pueblo de esclavos que se rebelaron contra el faraón de Egipto, el hombre más poderoso de su tiempo, y que habían ganado batalla tras batalla, y esto era lo insólito para ella, su Dios venía con ellos. Rahab quiso ser parte de ese pueblo, quiso tener una vida diferente, y Dios la vio. La vio proteger a los israelitas y la protegió también a ella. Fue la suegra de Ruth y tatarabuela del rey David, de quien procede la corona de nuestro rey Jesucristo. Preguntas que hay que hacer, ¿no? Me desvié, aparentemente, no mucho porque son antecedentes, la historia sigue, José muere y aquí viene la historia de los jueces, donde vamos a ver a Débora. Y los israelitas ya están instalados en la tierra prometida. Cada una de las tribus tiene, de las 12 tribus, tiene su territorio asignado. Bueno, casi, porque este es uno de los lamentos del libro de los jueces. Los israelitas no arrojaron del todo a los pueblos que los habitaban. Dios había dado instrucciones precisas de que los arrojaran de esos pueblos, porque si no lo hacen, de esos territorios, perdón, que arrojaran a esos pueblos de esos territorios, porque si no lo hacían, iban a seguir los dioses malvados y satánicos de esos pueblos y se iban a contaminar y a hacer las cosas espantosas que ellos hacían y por lo tanto no iban a ser capaces o iban a ser incapaces de representar a Dios en la tierra. En Levíticos 18:28 leemos que Dios les advierte que no se contaminen con las costumbres de ellos. Les dice, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que los antecedió. Esa es la razón por la que les quita a los cananeos la tierra y ahora se las da a los israelitas. Pues estos no los arrojaron completamente. Y Dios, paciente y fiel,
tuvo que enviar líderes militares para que los rescatara de esos pueblos. Y esto es lo que ocurría. El pueblo empezaba muy bien, Josué muere y el pueblo está en su momento más alto, ¿verdad? De ánimo. Empezaban bien, obedeciendo a Dios, trabajando con alegría y contento, teniendo sus niños, comiendo el producto de su trabajo, obedeciendo las leyes de Dios. Pero poco a poco iban aflojando la cuerda, hasta que ya no se diferenciaban de los otros pueblos. Entonces Dios permitía que una de esas naciones viniera, los oprimían, los robaban sus cosechas, les exigían derecho de piso, es decir, tributo, como se llamaba en ese tiempo. Los israelitas entonces se acordaban que en años anteriores sus antepasados habían salido con gran poder de Egipto, que Dios había abierto el mar para que ellos cruzaran en seco y que les había dicho que ellos eran su pueblo y que nunca los abandonaría. Se acordaban que Dios mismo les había dado esa tierra y entonces clamaban a gritos y Dios los escuchaba y les mandaba un juez, es decir, un líder que los comandaba a la guerra. Se enfrentaban a sus opresores y ganaban. La tierra reposaba de la opresión y de la sangre derramada. ¿Y colorín colorado? No, claro que no. El ciclo se volvía a repetir una y otra vez después de 40, 80 años de paz que tenían. 13 veces, me parece, hasta que pidieron rey y la historia de Israel tomó otro giro. Pero ahora nos encontramos en esta etapa temprana de la historia del pueblo de Israel en su propia tierra. Y la historia de Débora empieza diciendo, y lo encontramos en Débora, en Jueces 4, estamos en Jueces 4:4, dice que después de la muerte de Ehud, que era el tercer juez, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Recuerden ese término, volvieron a pecar contra Dios. Por eso él, es decir, Dios, permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. Los israelitas los tenían que haber sacado de ahí y no lo sacaron. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Císara y vivía en la ciudad de Aroset Goim. Qué palabritas, ¿verdad? Bueno, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. Y aquí está. Este es el antecedente de la historia que vamos a ver hoy. El ciclo que les decía, los israelitas volvieron a pecar. Y oímos muchas cosas sobre el pecado. Por ejemplo, oímos en los salones de clase, te vistes de esta manera, esto es un pecado. Te pusiste los zapatos así, esto es un pecado. Oímos muchas cosas que es pecado, pero realmente, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado para Dios? Lo encontramos en Éxodos 20. Ahí encontramos los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Claro que los israelitas van a tener muchísimos más, pero nosotros vamos a concentrarnos en esos 10 mandamientos que Jesucristo divide en dos, ¿se acuerdan? Jesucristo dice, amen a Dios con todo su corazón en esta relación vertical. Amen a Dios, ese es el primer mandamiento, y el segundo, amen a su prójimo en esta relación horizontal. Es una cruz, ¿verdad? Es una cruz. Entonces amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, pues esto es lo que dicen. Y vamos a hablar de la relación vertical, que si no ocurre esta relación vertical, ya podemos tener la horizontal. Muy bien, y esto es lo que ocurre con muchas religiones del mundo, esto es lo que ocurre con los humanistas, esto es lo que ocurre con mucha gente preocupada por el planeta, que hacen mucho bien a la gente, tienen esta relación horizontal en línea y uno dice, wow, y a veces nos impresiona muchísimo ver las cosas que una persona atea puede hacer. La relación horizontal está muy bien, pero esta, la vertical, que es la primera, no la tienen bien. Entonces, vemos estas cosas en el mundo. A veces nosotros cristianos tenemos en línea esta relación vertical, estamos cerca de Dios, le obedecemos, etcétera, pero a veces no, esta relación horizontal tampoco funciona muy bien. Bueno,
Pues para Dios es una cruz, pero en este momento vamos a ver la relación vertical. ¿Qué ocurría aquí? Y los 10 mandamientos empiezan diciendo, número 1, yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Y eso, hermanas, es muy significativo. A los ojos del mundo eso era una rebelión de esclavos. A los ojos de los israelitas era libertad. Esa era su libertad. Y para Dios era un acto de lealtad a la promesa que le había hecho a Abraham y a Sara. Dios nos dice en ese primer mandamiento, yo encabecé esa emancipación. Yo lo saqué de la esclavitud. A nosotros también nos saca de otra esclavitud, de una esclavitud espiritual, ¿verdad? Ellos no hubieran podido liberarse solos, tampoco nosotros. Número 2, les dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Y esto también es muy relevante, porque nuestra fe es monoteísta. Nuestros antepasados indígenas, así como todos los pueblos del mundo, han tenido muchos dioses. Dios nos dice, no, yo hice el sol, yo hice la luna, yo hice la lluvia, yo hice toda la creación. Esos no son dioses. Luego dice, no hagan ídolos, ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Y eso no necesita explicación. Se sobreentiende, ¿verdad, hermanos? Sabemos lo que está diciendo Dios aquí. Luego dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. En otras traducciones dice, no usen mi nombre en vano. Después de esto sigue un mandamiento que es el más fácil de desobedecer y que es muy mal entendido, el día de reposo, el Shabbat, como le dicen a los judíos. Y les dice, recuerden que el sábado, el día de reposo, es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. Aparentemente parece que son muy trabajadores, ¿verdad? Porque podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas en nuestro tiempo, ni sus trabajadores, ni sus empleados, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Esa, hermanas, es la relación vertical con Dios. Y se han escrito libros enteros sobre la importancia del Shabbat, como le dicen ellos. De hecho, el saludo tradicional en ese día en Israel actual, en el Israel de hoy, es Shalom Shabbat, es decir, paz, plenitud en tu sábado, en tu día de reposo. Ese es un día que tiene implicaciones también para los últimos tiempos. La tierra también va a descansar, hermanas. Va a tener su Shabbat en lo que conocemos como el milenio. Pero eso es para otra lección, ¿verdad? Ahora continuamos con nuestra historia y decimos que todos esos mandamientos que Dios le dio, esa relación vertical, bueno, pues todos los violaban los israelitas, los lunes y los martes, y se seguían el miércoles también y toda la semana, ¿verdad? Una y otra vez. Y por eso venían otros pueblos y los subyugaban. Ellos clamaban y Dios los rescataba. Nuestra historia del día de hoy nos dice que Javín, ese rey cananeo, tenía 900 carros de hierro. ¿Y qué tenían los israelitas repartidos en tribus? Palas, asadones, de madera, hermanos. De madera, porque no conocían todavía el arte de fundir el hierro. Los otros pueblos de su alrededor ya lo conocían, ellos no. Ellos todavía estaban así de atrasados. La superioridad del armamento era monumental. ¿Podrían pelear con Javín? Claro que no. Y ellos lo sabían. El equivalente a esos 900 carros en la actualidad serían 900 drones cargados de poder letal. Podían borrarlos del mapa así fácilmente. Era de locos querer pelear contra ellos.
Pero su opresión era mucha y como les decía, se acordaron que tenían Dios y le suplicaron. Él los escuchó. Y nuestra historia sigue así. En 4:4 leemos que en esa época una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que ella les solucionara sus problemas. ¡Wow! Vamos a desgranar esta mazorca. El caso de Débora es muy particular. Esta mujer vivió en el año 1230 antes de Jesucristo, es decir, hace 3256 años. Hagan sus matemáticas. Los españoles llegaron en 1492. O sea, tenemos 500 años. Hace 500 años que llegaron estas gentes. Bueno, pues esta historia que estamos contando es de hace 3256 años. Lo increíble de todo es que en la actualidad no parece muy diferente de hace 3256 años. Bueno, pues esta mujer era profetisa y era jefa de los israelitas. La versión Reina Valera dice que gobernaba a los israelitas. Y todo eso nos lo dicen en el primer enunciado, porque luego nos dicen que estaba casada con Lapidot y que tenía su propia oficina bajo una palmera que llevaba su nombre y que todo el mundo la conocía, la palmera de Débora. Ahí van los israelitas con sus querellas, sus problemas, y ella los resolvía. ¿Podemos decir que la palmera de Débora era el equivalente a Palacio Municipal? No, no, no. Déjenme corregir. Palacio Nacional. ¿Se acuerdan cuando Moisés, agotado después de que saca al pueblo de Egipto, acepta el consejo de su suegro de poner jueces que resuelvan los conflictos del pueblo? Éxodo 18:24 dice que Moisés siguió el consejo de su suegro, de Yetro, eligió gente capaz y dio autoridad para atender los problemas del pueblo. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Pues esa era la tarea de Débora en este tiempo. Y los israelitas la buscaban para resolver esos problemas graves. También intercedía por el pueblo cuando venían y le decían, ya no tengo que comer porque los impuestos de Javín me están ahogando. Ruégale a Dios por nosotros, mira nuestra opresión, porque la otra función importante de Débora es que era profetisa. Recibía mensajes directos de Dios. En el tiempo de los jueces, que duran aproximadamente 350 años, los nombres mencionados de los jefes o gobernadores eran líderes militares. No eran ni con mucho hombres al servicio de Dios. Esa era la tarea de los sacerdotes, de los levitas. El líder del libro de los jueces era un hombre del pueblo que iba a la guerra enviado por Dios. El profeta no era líder militar. Y entonces Débora va a ir a la guerra. Una mujer va a encabezar el ejército en contra de Javín, el rey que los había subyugado por 20 años. Miren, un joven de 20 años de aquel tiempo, lo único que había conocido era la servidumbre. Pero Dios escucha el clamor del pueblo y Débora, en su doble papel de jefa gobernadora y de profetisa, busca a Barak. Jueces 4:6 nos dice que cierto día ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo, el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Císara, el jefe del ejército de Javín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros. Pero Dios les dará a ustedes la victoria. Esa es la traducción en lenguaje actual. Reina Valera dice así. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército con sus carros, su ejército, y los entregaré en tus manos? En la traducción del lenguaje actual, Débora le dice de parte de Dios que vaya y se enfrente al enemigo.
En Reina Valera se presta la insinuación de que Barak se está haciendo el loco para no ir. Y por eso Débora le dice, ¿qué no te dijo Dios ya que fueras? O sea, no has ido. Busqué en la versión judía ortodoxa en inglés y mi traducción dice así, porque la versión judía ortodoxa está en inglés. Entonces traduzco. Básicamente dice, Adonai te ha dado esta orden. Adonai te ha dado esta orden. Adonai es uno de los nombres que los judíos usan para Dios. Adonai representa el poder, la soberanía de Dios, así como el cuidado que tiene sobre toda la creación. Significa mi Señor, el mismo término que usamos para Jesucristo. Además, en todo el libro de Jueces, cada vez que decimos Dios, en el original hebreo dice Adonai. Pues Débora le está diciendo a Barak, mi Señor, y el tuyo, Barak, dice que vayas contra Císara, el general del ejército de Javín, y sus 900 carros de hierro fundido. Déjenme recordarles que en la época de los jueces, es decir, las 12 tribus establecidas en el territorio del actual Israel, era una época oscura espiritualmente. Era una época totalmente contraria al sentimiento de alegría, entusiasmo, fe y conquista que había predominado en la época de Josué, cuando recién entraron a la tierra prometida. Fíjense la enorme diferencia. Donde Josué representa victoria, ahora se sienten derrotados. Se les había liberado de la esclavitud y ahora eran siervos de otros pueblos. Donde hubo fe, ahora había incredulidad. Donde iban para arriba, ahora venían para abajo. Antes veían hacia Dios, hacia arriba, hacia el cielo. Ahora se apartaban de Dios y se fijaban en lo terrenal, en lo que estaba a su alrededor. Antes tenían fe en Él, ahora son incrédulos. ¿Y saben qué causó todo eso? Que en lugar de alegría, ahora tuvieran tristeza. En lugar de fuerza, ahora eran débiles. En lugar de estar unidos, ahora estaban divididos. Hermanas, es el origen de toda derrota espiritual en el nivel que la veamos. Cuando dejamos de ver para arriba y vemos lo que está a nuestro alrededor, como Pedro, que se fijó que estaba caminando en el agua, bueno, pues viene la derrota. Y esa era la condición del pueblo cuando Débora mandó llamar a Barak para darle la orden de parte de nuestro Señor de marchar contra el general a mando de 900 carros de hierro y una multitud de soldados a su mando. ¿Y qué va a responder Barak? Recuerden, Barak tiene los ojos puestos en lo que ocurre en este mundo, en la llamada realidad. Él sabía de los 900 carros de hierro. Fíjense que ya no confiaban en Dios también, porque esa era la condición del pueblo. Y leemos, Barak le respondió, iré solamente si tú me acompañas. De otra manera, no iré. Así de simple. Y yo he escuchado infinidad de versiones sobre este pasaje. Muchos de ustedes también. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? A ver, manita, ya, a las que puedo ver, porque algunas no las vemos, ¿verdad? Pero prácticamente todo el mundo hemos escuchado esta historia. Y en casi todas estarán de acuerdo conmigo, nos dicen de una manera u otra que Barak era un cobarde. Y yo les pregunto, ¿será esa la razón por la que le dice a Débora que si ella no va, él tampoco? ¿Ustedes creen que Barak pensaba que una mujer podía ser de ayuda en la guerra contra Císara? ¿Iba Débora a cargar un arma de madera para derrotar a Císara? ¿Qué es lo que verdaderamente está en juego cuando dice, si tú no vas, yo no voy? Y yo afirmo contundentemente que lo que estaba en juego era la fe. Era la confianza en Dios. Barak le dice a Débora, si verdaderamente Adonai, nuestro Señor, te mandó decirme que vaya contra el rey Javín, si verdaderamente crees que Adonai nos va a dar la victoria, pues entonces ven conmigo. Barak no era un cobarde. Barak era un hombre de guerra. Barak era un hombre que no confiaba en Dios. Había crecido con gente que se apartaba de Dios y sufrían las consecuencias de eso.
Jueces 2:18 nos dice que Dios ayudaba a los jefes que él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de sus sufrimientos. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían, y esto es importante, servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Esa era la razón por la que llevaban 20 años bajo el dominio del rey Jabín, y en ese ambiente había crecido Barak, pero también Débora, también ella, y Dios le dio un papel relevante. Tenemos que pensar en Débora como una mujer que en medio de tanta incredulidad y desobediencia a Dios era capaz de escucharlo. Normalmente decimos que las mujeres en ese tiempo ocupaban un lugar secundario en la sociedad. No tenían voz ni voto, no tenían derecho a la propiedad, no tenían agencia propia, y eso es cierto en los pueblos que los rodeaban. Dios no tenía ni tiene esa limitación para la mitad de su pueblo. Las mujeres ocupamos la mitad del cielo y de la tierra, hermanas. Dios habla con quien lo escucha. Dios habla con quien lo ama. Dios habla con quien confía en él. Y Débora cumplía todos esos requisitos. En el caso de Débora, encuentro pertinente mencionar el nombre que Dios le da a Eva en el jardín. El término que usamos para ayuda idónea o ayuda a su medida en otras versiones de Génesis 2:18 es Eser Kenegdo. Encontramos esta palabrita para las que son así bien estudiosas en la concordancia de Strong en el número 2826. Dice que Eser proviene de la raíz rodear, proteger, ayudar. Y se necesita una lección completa para el término Eser Kenegdo, pero yo lo simplifico como igual, pero diferente. Lo que sí hay que mencionar es que Eser es un término que solamente se usa 21 veces en todo el Antiguo Testamento y que es un término bélico, un término de guerra que se usa para Dios. Por ejemplo, en el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Es decir, ¿de dónde vendrá mi Eser? Y el salmista responde, mi Eser, mi ayuda, vendrá de arriba. Y así todas las otras 21 veces que se mencionan. Dios es Eser para los israelitas. Básicamente, Dios quería que la mujer y el hombre guerrearan juntos en esta tierra, que se apoyaran mutuamente, que formaran una comunidad que lo representara y que se juntaran con él, con Dios. Pero en la Biblia viene el capítulo 3 de Génesis, donde el diablo, Satanás, hace de las suyas y rompe ese equilibrio. Y ahora tenían que luchar físicamente contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Pero la maldad ya estaba hecha. Y ahora el hombre ya no confiaba en la mujer. Ella pasa a un segundo plano en la historia de la humanidad y en la mayoría de las naciones del mundo. Todavía sobre todo por allá en el Medio Oriente. Hermanas, Débora restaura ese orden, ese Eser Kenegdo. Por un instante en la historia, Dios nos deja ver que el mundo puede ser diferente si tan solo lo obedecemos. Débora es Eser Kenegdo en toda la extensión de la palabra. Es una mujer casada. Su marido se llama Lapidot. Dios le da el gobierno de Israel y la hace profetisa. Ahora también va a la guerra. Va a apoyar, va a rodear, va a proteger a Barak. En Jueces 4, 9 y 10 leemos. Entonces Débora le contesta a Barak cuando le dijo, si tú no vas, yo tampoco. Entonces Débora le dijo, está bien, te acompañaré. Pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sisa. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y Neftalí. Y así nomás, en 2 versículos, vemos a Débora envolver en su papel de Eser, el de profetisa también. Está bien, le dice, voy a ir contigo. Eser Kenegdo. Y efectivamente nos dice que se va con Barak a la ciudad de Quedes a reunir ese ejército de 10,000 hombres como lo había pedido Dios. Pero en medio de eso, la profetisa informa a Barak que no será él quien acabe con Sísara, sino que será una mujer.
Y pensarán algunas, ella lo va a matar. No, no nos adelantemos a los hechos para las que no conocen la historia. Otras quizás pensarán como yo. ¿Y cómo le cae esa información a Barak? Dios quiere que yo vaya a la guerra, pero yo no voy a matar al general del ejército. Pues no lo sabemos porque no nos lo dicen, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Barak se apoya en Débora y va a derrotar al rey Javín con sus 900 carros de hierro y su multitud de guerreros. Alianza bendita. Muchas predicaciones nos dicen que la decadencia moral de Israel hace que Dios envíe a una mujer, a Débora, como líder militar de la campaña contra Císara. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que Barak y no Débora es quien aparece en el Salón de la Fama de Hebreos 11:32. Todas ustedes, misioneras, conocen este pasaje de Hebreos 11, donde hay una lista de héroes de la fe. Y lo conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? Pues en 11:32 está el nombre de Barak, ¿verdad? Y todos son ejemplos de la fe, como les decía. Y yo me pregunto, a ver, aparece Barak como hombre de fe en Hebreos 11:32, pero no lo vemos así en Jueces 4, donde es Débora la portadora de la fe. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está Barak en el Salón de la Fama? Y mi respuesta es un proceso. Ya, un proceso. Yo creo que a Barak le ocurre lo mismo que nos ocurre a muchas de nosotras. Empezamos de muy poquito, con demostraciones visibles del cuidado de Dios. En mi condición de atea, pero necesitada de la protección de Dios, yo le dije varias veces, si es cierto que eres Dios, si es cierto que existes, ayúdame en... Y él me ayudó. Y me demostró una y otra vez que él es Dios. Y yo pasé de incrédula a creyente, a enamorada, perdida de Jesucristo. Ese es mi caso. El de Barak fue otro proceso, pero igual también él llegó a la fe. Y ahí lo encontramos en Hebreos 11:32. Ahora, ¿cómo sabemos que llegó a la fe? Pues porque fue a la guerra, porque obedeció. Es que esa es la fe, hacerle caso a Dios, aunque no nos guste, aunque a veces no sea muy cómodo, pero esa es la fe, hacerle caso a Dios. Le creyó a Débora, aunque para eso tuvo que verla andar con él en todo el proceso de juntar su ejército, ese ejército risible contra Císara. En el libro Remolino, la autora dice que Débora actuó como un equivalente a la presencia de Dios. Era un acto visible de que Dios iba con ellos al frente del ejército. A la salida de los, a la salida de Egipto, los israelitas llevaban una nube de día y una columna de fuego en la noche. ¿Se acuerdan? Era la muestra evidente de la presencia de Dios. Josué llevaba el arca del pacto cuando entró a Jericó. ¿Se acuerdan que le dio las 7 vueltas y llevaban el arca del pacto al frente? Pues Barak llevaba a Débora. Y luego en la historia vemos uno de esos casos en los que decimos, ¿qué tiene que ver Eber en esta historia? En 4:11 de Reina Valera leemos, y Eber ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Saanaim, que está junto a Ceres. ¿Qué tiene que ver eso? De pronto estamos hablando de Débora, estamos hablando de Barak, estamos hablando de guerra, y luego nos dicen que Eber había puesto su tienda, ¿verdad? Las tiendas, acuérdense, son estas carpas donde todavía en la actualidad vive la gente del desierto. Bueno, pues va a tener que ver todo con la profecía de Débora a Barak. Eber, el kenita o cenita, según la traducción, era descendiente de Obab, es decir, Jetro o Jetro, el suegro de Moisés, el sacerdote con el que se fue a vivir cuando iba huyendo del faraón, ¿se acuerdan? Era el papá de Séfora, la primera esposa de Moisés. Bueno, el hombre que le aconsejó poner los jueces, ¿verdad? Es este hombre, Eber, era descendiente de ese Jetro. Pues ahora ese descendiente se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca del rey Javín.
Entonces entendemos por qué está puesta esta partecita aquí en la historia, ¿verdad? Ese rey Javín, el que oprimía a los israelitas, Eber había hecho un acuerdo de paz con él y vivía en el territorio de ese rey. Y lo vamos a dejar tantito en pausa para regresar a la historia, porque bueno, ellos lo ponen en pausa. Y dice en 4:12 que cuando Císara, o sea, este general, se enteró que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron de Aroset Goim y marcharon hacia el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Císara. Y Dios mismo va al frente de tu ejército. Ahí está ese negro. Explicación geográfica. ¿A dónde mandó Dios a Barak? Al monte Tabor, es decir, a un lugar alto. Aquí está el monte Tabor. Ahí los carros de Císara no podían subir, ¿verdad? Porque pues, está difícil. Pero Císara entendió la provocación. O sea, para que Barak estuviera en el monte, cuando Barak llega al monte Tabor, Císara entiende, este viene a la guerra, trae 10,000 gentes con él, ¿verdad? Este viene a la guerra. Entonces entiende la provocación y marchó al área del arroyo Quizón para enfrentarse con ellos. Los arroyos, como los ríos, empiezan arriba y corren hacia abajo. Ustedes dirán, bueno, vamos a ver. Nuestra historia sigue y dice, Barak bajó del monte Tabor al frente de sus 10,000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó una confusión entre los carros y los soldados de Císara. Hasta el mismo Císara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y los carros hasta Aroset Goim, y aquel día murieron todos los soldados de Císara. Ni uno solo de ellos quedó con vida. Débora le dice a Barak, en marcha, están acá arriba, y ahí van 10,000 gentes, ¿va? Hacia abajo, a todo lo que les daban sus fuerzas. 5:22 nos dice que los caballos de Císara salieron a galope tendido, sus cascos retumbaban como relámpago. 5:20 dice que hasta las estrellas del cielo lucharon contra Císara. El antiguo arroyo de Quizón barrió con todos nuestros enemigos. Les pregunto, ¿cuál fue la confusión que les dio la victoria? ¿Quién barrió con los enemigos? De acuerdo a lo que nos dice el texto, el arroyo Quizón. El arroyo Quizón es el que barre con los enemigos. El arroyo lleva agua y el agua ablanda la tierra. Y una lluvia repentina desborda el arroyo y la tierra se vuelve lodo. Y las ruedas de 900 carros de hierro se atascaron y no pudieron seguir y se hizo la confusión. Y cuando se vieron indefensos ante los 10,000 hombres de Barak y de las mismas estrellas que luchaban contra ellos. El padre del Islam moderno, un señor que se llamaba Ben Gurión, era un hombre ateo y dijo que en Israel, en el Israel actual, para ser realistas hay que creer en los milagros. Dios confundió el ejército de Císara. Un milagro. Un milagro. Seguimos con la historia y vemos que Císara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, ese hombre descendiente del suegro de Moisés, porque el rey Javín era amigo de la familia de Eber. Jael salió a recibirlo y le dijo, pase por aquí, señor, no tenga miedo. Fíjense lo que le dice, no tenga miedo, pase por aquí. Importante información, el rey Javín era amigo de Eber, estaba en territorio amigo. Nos dice el texto que Císara, iba sediento, cansado, imagínense, salió huyendo entre el lodo y la confusión y llega ya muy cerca de su casa, a la comunidad de Eber, amigo del rey Javín. Jael, la esposa de Eber, le sale al encuentro, lo esconde. Císara pide agua y Jael le da leche. Él se confía y la manda a la entrada de la carpa, de la tienda, a cuidar y asegurarse que nadie entre. El hombre iba agotado, enlodado, avergonzado, derrotado. Y después de tomar su lechita, se queda dormido.
Y aquí, si fuera esto una película, habría una música de suspenso. Císara, el enemigo del pueblo de Dios, el que salió huyendo, está dormido. Y es, para las que no conocen la historia, les recuerdo la profecía. Reina Valera dice, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Lo que sigue nos estremece, porque vemos a una mujer de guerra, a una mujer que derrama sangre enemiga para defender el pueblo de Dios. Alianza bendita. En la actualidad, ella hubiera usado una pistola quizá, pero es lo que hizo. Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido, bien sigilosa, se acercó hasta donde estaba Císara y allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Y se nos va el aliento. A mí se me fue el aliento. Y sin embargo queda consignada en la historia bíblica un cántico que nos recuerda a otro. Pero los primeros en decirlo fueron Barak y Débora. El siguiente capítulo, el capítulo 5, 24 y 27 dice, Barak y Débora juntos dicen de Jael, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de noble le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. En la historia bíblica, Jael derrota el mal, derrotó a los enemigos de Dios y su pueblo, pero nuestra historia sigue. Y dice que cuando llegó Barak buscando a Císara, Jael salió a recibirlo. Así como había recibido a Císara, ahora recibe a Barak y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa y vio a Císara tendido en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera les dio la victoria a los israelitas, de esta manera Dios, perdón, les dio la victoria a los israelitas que en aquel día atacaron con todo al rey Jabín hasta destruirlo. El siguiente capítulo, el capítulo 5, es un himno de alabanza, de historia y de redención. Es un himno que ejemplifica la alianza bendita que mencioné al principio. Ya vimos a Jael, ahora veamos lo que Barak y Débora cantan. Y empieza así. Aquel día, Débora y Barak cantaron esta canción. Den gracias a Dios, jefes israelitas. Den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por él. Préstenme atención, reyes y gobernantes. Mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Más adelante, en los versos 6-9, nos relata la condición de Israel de la siguiente manera. Dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, otro caudillo, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando cogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Alabado sea Jehová. Canten victoria todos ustedes, los pobres y los ricos de Israel. En todo rincón de la ciudad el pueblo celebra los triunfos de Dios y las victorias de su pueblo Israel. Arriba, Débora, canta una canción. Vamos, Barak, hijo de Abinoam, encierra a tus prisioneros. Los versos 28 y 30 hablan de Císara, de la aflicción de su madre, preguntándose por qué no llega su hijo. Y nosotras ya sabemos que está muerto. Este es un cuadro de las madres insensatas que terminan en la demencia cuando sus hijos persiguen al pueblo de Dios.
Y dice así: la madre de Císara, afligida, se asoma a la ventana y pregunta: ¿por qué tarda tanto mi hijo? ¿Por qué no se oyen las ruedas de sus carros? Las siervas más sabias le responden y ella misma se repite estas palabras: seguramente se está repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una o dos mujeres para cada capitán, telas de muchos colores para Císara, uno o dos pañuelos bordados en colores para adornarse el cuello. La demencia, la insensatez, porque Císara estaba muerto. Pero Dios nunca nos deja con el corazón afligido, encogido por la maldad y la insensatez de este mundo. Este poema hermosísimo, capítulo 5 del libro de los jueces, termina con estas palabras. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol de mediodía. Y luego regresa a la narrativa y dice que después de eso hubo 40 años de paz en todo el territorio. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.